En el mundo de las idols japonesas, muchas chicas pasan por el escenario dejando una sonrisa, una canción y luego desaparecen de la memoria colectiva. Pero hay nombres que se quedan, no solo por lo que lograron en su momento, sino porque enfrentaron el crecimiento, la presión y el cambio. Una de ellas es Sayashi Riho, una figura inolvidable de Morning Musume, pero también una joven que se atrevió a parar el mundo idol para reinventarse, madurar y volver por la puerta grande. Hoy te contamos su historia, una historia de talento, valentía y evolución, y por qué su nombre sigue resonando con fuerza en la cultura japonesa contemporánea. Sayashi Riho nació el 9 de mayo de 1998 en la ciudad de Hiroshima, Japón. Desde pequeña mostró un fuerte interés por la danza y las artes escénicas. A los 7 años ya estaba entrenando en una escuela de artes y participando en pequeñas presentaciones. No era una niña cualquiera, su disciplina era inusual para su edad. Fue entonces cuando decidió que quería brillar en el escenario, no como una estrella fugaz, sino como una artista completa. En 2010, con apenas 12 años, se presentó a las audiciones nacionales de Morning Musume como parte de la 9ª generación después de una audición masiva organizada por Hello Project. Miles de chicas soñaban con entrar, pero solo unas pocas serían elegidas, y entre ellas Riho brilló desde el primer momento. Morning Musume es uno de los grupos más icónicos del J-Pop. Desde 1997 ha tenido múltiples generaciones y cambios de integrantes, pero la llegada de Sayashi en 2011 marcó una nueva etapa y fue considerada la as del grupo. Su debut fue con el alegre single Magi Deska Ska, y aunque era nueva, ya destacaba en el centro de la coreografía, con una energía explosiva y carisma natural que atrapaba a los fans. Fue center en éxitos como 1, 2, 3, Wakuteka Take a Chance y Help Me. Su nivel vocal mejoraba con cada lanzamiento. Sus movimientos eran rápidos, definidos y llenos de fuerza. Tenía ese equilibrio perfecto entre idol tradicional y artista escénica. Además, participó en múltiples conciertos, grabaciones, programas de televisión y películas asociadas a Hello Project. Su nivel de disciplina y energía sobre el escenario llamaron la atención no solo de fans, sino también de profesionales de la industria. Su talento vocal y coreográfico la hacían destacar como una artista completa, capaz de equilibrar dulzura idol con fuerza escénica, algo poco común en el entorno tradicional del J-Pop. ¿No les parece adorable la forma de ser de Riho? Los fans la adoraban, las cámaras la seguían, las revistas la aclamaban y lo más importante, ella no se lo creía, simplemente seguía entrenando. Pero como toda historia idol, no todo era color de rosa. El ritmo de trabajo era extenuante. Conciertos, grabaciones, programas, giras y todo eso mientras aún era adolescente. Riho era una perfeccionista. Si cometía un error, se culpaba duramente. Si no sentía que había brillado en una presentación, se quedaba practicando más tiempo. En muchas entrevistas confesó sentirse inmadura y con falta de habilidades, a pesar de ser considerada una de las mejores idols de su generación. Y fue esa autoexigencia la que la llevó en 2015 a tomar una decisión impactante: anunciar su graduación de Morning Musume a los 17 años. Muchos pensaron que se retiraría definitivamente, pero su decisión fue valiente. Quería perfeccionar su técnica y crecer como artista. Los fans quedaron en shock, nadie lo esperaba. Tras su salida del grupo, Riho desapareció del ojo público, hasta que se supo que se había ido a Estados Unidos para estudiar idiomas y baile. Buscaba romper con la imagen idol y reconstruirse desde cero. Aprendió nuevas técnicas vocales, idiomas, formas de producción y sobre todo a conocerse a sí misma fuera del molde de idol japonesa. Su paso por Baby Metal como integrante temporal. En 2019 se supo que el integrante temporal sería Sayashi Riho, el cual muchos fans quedaron sorprendidos, presentándose en el Yokohama Arena y más tarde viajaron a Inglaterra al festival Glastonbury. En Baby Metal era conocida como Riho Metal. Sus actuaciones fueron realmente grandiosas, demostrando por qué era el as de Morning Musume, dejando una huella inolvidable para todos los fans de Sayashi Riho.
En 2020, cuando muchos pensaban que Riho ya había dejado atrás la música, volvió. Anunció su regreso como solista bajo el sello de Japan Music Entertainment y posteriormente firmó con Setima, el sello original de Morning Musume, con un concepto totalmente distinto, más artístico, introspectivo y maduro. Su primer single, Find Me Out, fue un himno a la búsqueda interior. Luego llegó Melt, con una estética etérea, minimalista, casi indie. Y una de mis preferidas, High Life, de 2024. Ya no era la chica sonriente de uniforme escolar, era una artista que hablaba con su música, que bailaba con intensidad emocional, que transmitía silencios, no solo brillo. Además colaboró con artistas indie, participó en sesiones de estudio en directo y se mostró más abierta y auténtica, lo que generó una nueva oleada de fans no solo en Japón, sino también en Corea, China y Occidente. En cada aparición pública, Riho se mostraba más segura, más auténtica. Y aunque no volvió al mundo idol tradicional, su legado sigue vivo en cada fan que la apoyó desde el principio. Fue votada como la integrante más popular de Morning Musume en múltiples encuestas durante su época activa. Riho escribe muchas de sus letras, ahora tiene voz como artista, no solo como intérprete. Ha estudiado danza contemporánea, jazz y estilos de performance teatral. Tiene una sensibilidad visual especial, sus videos y fotos tienen una estética calmada, introspectiva y profundamente japonesa. También es actriz en dramas de televisión y películas, como por ejemplo Metsuyu Hitorimeshi de 2023 y Eleven Rebels de 2024, entre muchas otras. En una industria donde muchas idols se desvanecen tras su graduación, Riho demostró que pueden reinventarse sin perder su esencia. Más que una idol, Riho es una artista en constante evolución, no tiene miedo de detenerse, aprender, mejorar y volver con más fuerza. Sayashi Riho no fue una idol cualquiera, fue una niña prodigio que se atrevió a decir "necesito parar" cuando el mundo le pedía más. Es una prueba viviente de que el verdadero talento no se apaga, se transforma, se adapta y brilla de nuevas formas. Fue un artista que eligió el camino difícil, el del silencio, el del estudio, el del crecimiento personal. Y hoy su música no solo es más madura, es real, es profunda, es suya. Para los amantes del J-Pop, Sayashi Riho es un hombre que debes tener en tu radar. Es un ejemplo de evolución, de coraje y de belleza interior. Y eso es lo que hace que su historia siga viva. Y lo mejor, aún no ha terminado. ¿Ya la conocías? ¿Cuál es tu época favorita de Riho? ¿La prefieres como idol en Morning Musume o como artista solista? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más curiosidades y contenidos del mundo idol. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase idol.